Bloque 5 de la asignatura de Biología, Reproducción celular. Recordemos que de acuerdo a los postulados de la teoría celular, las células siempre se van a originar de otra célula. Para ello, las células llevan a cabo diversos procedimientos. Uno es conocido como mitosis. Este va a dar origen a lo que son las células somáticas o diploides. También tenemos el proceso de meiosis, el cual se realiza en las células haploides o sexuales. Todo ello con la finalidad de que se cumpla el ciclo celular. El ciclo celular va a comprender todas las etapas de la célula, es decir, su ciclo de vida, que incluyen el crecimiento de la célula, la replicación del ADN y la síntesis de proteínas, así como la maduración y división de la misma para dar origen a dos células hijas o cuatro en debido caso. Este ciclo fue establecido por Rodolphe Pichard en su trabajo Patología celular, publicado en el año 1858. Sin embargo, cuando se realizan estos procesos pueden haber ciertas consecuencias en el desorden de este ciclo, originando ciertas patologías, siendo las más frecuentes cáncer, que es una alteración genética, el síndrome de Klinefelter, que se caracteriza por la presencia de un cromosoma X extra en los hombres, la fibrosis quística, que afecta principalmente a los pulmones. La mitosis es un proceso de división celular que se va a llevar a cabo en las células somáticas, o también conocidas como células diploides, es decir, aquellas que contienen todos los pares de cromosomas. Ejemplo, nuestras células de la piel, nuestras neuronas, las células de nuestros huesos, conocidas como osteocito, nuestros eritrocitos, que son las células rojas de la sangre, o los leucocitos, que son las células blancas de la sangre. Sin embargo, también existe otro tipo de división celular en lo que son las células eucariotas. Esta es conocida como meiosis. La meiosis solamente se presenta en las células sexuales para convertir una célula diploide en un gameto haploide y causar un cambio de información genética, incrementando así la diversidad de los descendientes. Contrariamente, estas células no contienen solamente la mitad de los juegos de cromosomas. Entre ellas tenemos los que son los espermatozoides y los óvulos. Durante la meiosis se da origen a 4 células, mientras que en la mitosis solamente se va a dar origen a 2 células. El cáncer es una enfermedad genética que se origina por alteraciones en los genes de algunas células, específicamente en aquellos que controlan cómo crecen y se dividen las células. Entre los tipos principales de cáncer podemos mencionar el carcinoma, que se forma a partir de las células epiteliales. Estas son las que recubren las superficies externas e internas del cuerpo. Ejemplo, el cáncer de seno, próstata o colon. El sarcoma se forma en el hueso, músculos, tejido adiposo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tendones y ligamentos. La leucemia se forma en los tejidos que forman la sangre en la médula ósea. Linfoma empieza en los linfocitos y melanoma que se forma en las células llamadas melanocitos, es decir, aquellas células que son las encargadas de producir la melanina o el pigmento que da coloración a nuestra piel. El síndrome de Klinefelter es una enfermedad genética donde los varones exhiben un cromosoma X extra, es decir, su cariotipo en lugar de ser XY ahora será XXY y se caracteriza por signos como poco crecimiento de barba, hombros estrechos, caderas anchas, brazos y piernas comprimidas, testículos reducidos, abundancia de vellos púbicos, desenvolvimiento de los senos, tendencia para crecer vellos en el tórax y calvicie frontal ausente. Fibrosis quística. Este trastorno afecta principalmente a los pulmones. Hace que quienes la padecen sean más susceptibles a padecer infecciones respiratorias y pulmonares de manera más recurrente, derivado de que el gen de la fibrosis quística hace que las células epiteliales del cuerpo fabriquen una proteína defectuosa denominada regulador de la conductancia transmembrana,
de la fibrosis quística. Tema 2. Mitosis. Recordemos que la finalidad de la mitosis como parte del ciclo celular es repartir equitativamente el material genético a través de los cromosomas y está compuesta básicamente por 4 etapas. La primera, profase, metafase, anafase y telofase. Profase. En esta etapa desaparece la membrana nuclear y la cromatina se transforma en cromosomas, y los centriolos se desplazan al polo opuesto de la célula, formando el uso mitótico, también llamado uso acromático. Metafase. Los cromosomas se alinean en el centro de la célula y se unen a las fibras del uso mitótico a través del cinetocoro del cromosoma. Anafase. En esta fase los cromosomas se dividen rápidamente a través del centrómero y forman dos grupos de cromátidas que se desplazan a ambos polos de la célula, teniendo como guía el uso mitótico. Telofase. En esta última fase se observa nuevamente la aparición de la membrana nuclear. Los cromosomas empiezan a desarrollarse y se transforman nuevamente en cromatida. Desaparecen las fibras del uso mitótico y reaparece el nucleolo. Posterior a la telofase, a través de la citocinesis, se reparte el citoplasma y los organelos que se encuentran distribuidos en él. Se lleva a cabo el plegamiento de la membrana celular que conduce a la separación del total de la célula en dos células hijas, las cuales presentan las mismas características físicas y genéticas.